buenas tardes, feliz viernes pandémico aquí a todos los habituales de la Casa Tercios Viejos. Hoy, pues por el que no lo sepa, por tercera vez nuestro amigo Luis, yo creo que es nuestro experto en carros de combate, pues nos va hoy a dar una conferencia sobre los carros de combate desde el 1 de abril, que acaba la Guerra Civil, hasta el año 1953, que es cuando empiezan a llegar los primeros carros de la ayuda americana. Digo que es por tercera vez porque anteriormente nos ha hecho dos charlas. Yo jamás pensé que se podía hablar de... Hubo una que me dejaste sorprendido, que eran los carros anteriores a la Guerra Civil. Yo pensaba que solamente estaba el Renault. Joder, tuvo aquí una hora hablando. Y luego, al revés, la segunda charla era sobre los carros durante la Guerra Civil, que yo jamás pensé que podías concentrar en hora y media todo lo que hay de carros, ¿no? En historia de carros en la Guerra Civil. Los de hoy, la verdad, que yo creo que es una pequeña delicatessen, porque a todos los que nos gusta el tema de carros, a mí personalmente los carros de combate me gustan, o tanques, como queráis llamarlos, ¿no? Si queremos utilizar un poco la palabra tanque en inglés, es algo que me gusta, o sea, y de hecho, hoy no presentamos ningún libro, pero hemos colocado aquí el último libro, bueno, uno de los últimos libros que ha sacado Galan Book, que como sabéis es uno de los socios de la librería, Lucas Molina, pues yo creo que son sobre dos de las estrellas principales del periodo que nos va a hablar Luis, que es el Panzer 4 y el Stuck. No te voy a destripar esto, o sea, no voy a hablar de la cantidad de carros que nos regalaron los alemanes. Bueno, regalado. Sí, puede ser que nos regalaron los alemanes. Pero bueno, yo creo que vamos a disfrutar, aunque aparentemente es un tema raro, pero yo creo que está bien. Y de hecho, bueno, luego si nos lo dejamos luego para luego si preguntan, ¿no? ¿Dónde se pueden encontrar todavía estas joyas que como sabéis se pueden pues bueno, pues dicho lo dicho, yo me pongo la mascarilla y me voy a disfrutar. Un poquito de agua. ¿Qué? De agua. Venga. Bueno, muchas gracias a todos por venir, a los que habéis podido, que hay gente que me consta que no ha podido por la situación actual. Y muchas gracias a Tercios Viejos, como siempre, por darnos la oportunidad de juntarnos aquí para hablar de los temas que nos gustan. Y bueno, antes de empezar solamente quería agradecer también a una persona en concreto, Antonio Ruiz, un compañero y un amigo, que me ha proporcionado de su archivo personal algunas de las fotos que vamos a ver, y que es una de las personas que lamentablemente hoy, pues a mí me hubiera gustado, y a él, que hubiera podido estar aquí, pero como no se puede entrar en Madrid, pues no puede estar. Bueno, vamos a empezar. Como os ha dicho José Alberto, hoy os voy a hablar de la historia de los carros de combate en el ejército español, desde el final de la Guerra Civil, en 1939, hasta que llegan hasta que llega la primera ayuda americana en 1953 por los pactos de Madrid. ¿De acuerdo? Entonces, el índice de la presentación, pues os voy a hablar de la situación que había al final de la Guerra Civil. A continuación os voy a hablar de los programas de adquisición de armamento alemán, el famoso programa BAR, programa OSO, y luego otros programas que hubo, en fin, bueno, que fueron más bien conatos, como el Ankara y el Elche. Y a continuación pues vamos a centrarnos un poco en las dos piezas principales que formaron parte de el programa BAR en cuanto a medios acorazados, que son el Panzer 4 modelo H y el Stuck 3. Después voy a hablar de los camiones Trumpy, o Trumfi, o aquí se llaman Trumpis, y ya para pasar a continuación a la primera ayuda americana y aparte de la ayuda francesa. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco cuál era la situación al finalizar la Guerra Civil Española. Los carros de combate que
forman parte del ejército español, lo hacen en número escaso y con diversa procedencia, como algunos ya sabréis, y con diverso valor militar. El Estado Mayor del Ejército considera que se necesitarían 450 carros de combate, y aquí en España se clasifican en tipo 1 y tipo 2. Los de tipo 1 serán los modelos alemanes e italianos que vinieron durante la Guerra Civil. Si estuvisteis en la conferencia anterior lo veríais, ahora los veremos. Y los de tipo 2 serían los carros de combate rusos, que como dijimos anteriormente, pues fueron la estrella de los carros de combate del periodo, lo mejor que hubo durante el conflicto y después hasta la llegada de los Panzer IV, de los Stuka en el programa BAR y luego ya la ayuda americana, qué decir. Bueno, quería comentaros también que los carros ligeros L335 se emplearon en la persecución de maquis y de huidos del bando republicano en operaciones en los Montes de Toledo en 1940. Un dato que es curioso y que, bueno, no sé si lo conoceríais. Y justo al terminar la Guerra Civil, pues los batallones de los regimientos de carros, que ahora veremos cuáles eran, pues eran mixtos, de Panzer I y de T-26. Corrientemente, en una estructura ternaria solían tener 2 unidades de Panzer I, de carros ligeros, y una unidad de T-26, de manera que, por ejemplo, tuviera cada batallón pues 2 compañías de Panzer I y una de T-26. La situación en cuanto a cantidades aproximadas, porque a mí no me gusta ser preciso en el tema de las cantidades, porque en unos sitios encuentras unos datos, en otros otros, pero bueno, aproximadamente a finales de 1941, pues había 144 unidades del tipo 1, es decir, Panzer I y L335, y 139 unidades de T-26 del modelo B, como vimos en la anterior conferencia. Otro hito importante es que en junio de 1939, el comandante Verdeja, que también hablamos de él, es que no sé si estuvisteis en la conferencia anterior, algunos, ¿no? Pues el comandante Verdeja visita Alemania y como consecuencia de esa visita se desarrolla el modelo segundo, el Verdeja II, que ahora lo vamos a ver el Verdeja I y el Verdeja II, que bajo mi punto de vista era superior al T-26. Pero bueno, pues al final se desechó el proyecto, sobre todo por la llegada de informes de miembros de la División Azul, que ya habían tenido conocimiento de los modelos de carros de combate soviéticos de la época, y claro, pues dieron noticia, digamos, de que ese proyecto pues estaba completamente ya desfasado, ¿no? Y eso también fue lo que llevó a desechar el proyecto, cuando sobre el papel era bastante interesante. También es importante tener en cuenta que los carros de combate, como casi siempre en el ejército, tradicionalmente en el ejército español, pues se han destinado mayoritariamente a unidades de infantería, también de caballería, pero mayoritariamente a unidades de infantería. Porque como sabéis, aquí en el ejército nunca ha habido un cuerpo o un arma acorazada, digamos, independiente. Las unidades de carros siempre han pertenecido a las armas de infantería o caballería. Y los vehículos de ruedas, que aquí no los vamos a tratar, pues como los BA-3 o los BA-6 de la Guerra Civil, pues se destinarían a unidades de caballería. En octubre de 1939, poco después de terminar la Guerra Civil, pues se constituyen una serie de regimientos de carros de combate
el número 1 en Madrid, que proviene de la agrupación de carros de la Legión, el número 2, el regimiento de carros número 2 en Sevilla, el número 3 en Valls, en Tarragona, y el número 4 en Estella, en Navarra, y en 1941 se añade el regimiento de carros número 5, Laucien, en Laucien, en Marruecos. Pero con la primera, digamos, gran reorganización del ejército de la posguerra de 1943, los regimientos número 3 y 4 desaparecen. El número 1 se convierte en el regimiento Alcázar de Toledo, número 61, que digamos todavía pervive en el ejército, y el número 2 se convierte en el regimiento Brunete número 62, el número 5 en el Oviedo 63. Y en diciembre de 1943 se envía una delegación a la Alemania de Hitler, que será el germen de la creación de lo que luego sería la división acorazada, y que fue durante muchos años la división acorazada, que se creó, digamos, a imagen y semejanza de las divisiones Panzer, en ese momento, Luego ya la organización de las unidades acorazadas españolas, pues, se diversificó y varió. En este primer bloque de imágenes, pues podéis ver los Panzer I. Aquí abajo, este de aquí abajo a la derecha, es el modelo de mando, que está basado en la barcaza del Panzer I modelo B. El modelo B del modelo A se distingue porque tiene 5 ruedas de rodadura, en vez de 4, como por ejemplo el modelo Panzer I-A. Aquí los veis pues en desfiles y en diferentes maniobras. Este es un modelo que se creó para, bueno, hay quien dice que para transporte de personal, pero vamos, yo creo que más que para transporte de personal era más bien pues para entrenamiento de conductores o como mucho tractor de artillería. Y luego esta imagen que he puesto aquí en el centro, que la vais a ver repetida en siguientes, pues es para que comprendáis que en aquella época estaba muy en boga el término porté, que era transportar los carros de combate encima de camiones, ¿no? Hasta que llegaban, digamos, a la zona de operaciones. Y se usaba, pues, en aquella época para transportar muchos modelos de carros. Vale, y en este bloque de imágenes, pues, vamos a ver el T-26. Sobre estos, en fin, no me quiero extender mucho porque, como ya hice otra presentación anterior de ellos, pues, bueno, pues aquí veis las capacidades que tenía el T-26 modelo B, que fueron los que llegaron aquí a España. Fijaos en esta foto de aquí, ¿veis el puntero? Sí, ¿no? En esta foto de aquí vuelvo a incidir sobre el tema del método porté para el transporte de carros de combate. Y aquí en esta imagen central, pues veis una explanada donde están situados, digamos, pues una representación del parque acorazado de la época, ¿no? Los L335, los carros ligeros, y los T-26 y otros. Aquí una muestra de la uniformidad y aquí pues una imagen bastante curiosa de lo que era una simulación, ¿no? Una maniobra sobre el asalto por infantería a un carro de combate, que la técnica que se solía usar sencillamente era cegarlos, ¿no? Con granadas de humo y tal, hasta poder asaltarlos, ¿no? Mi padre, que hizo la mili casi que en aquella época, pues contaba que para quitarle el miedo a los soldados de infantería a los carros de combate decían, no, si estos cacharros, estos trastos se paran poniéndole una patata en el tubo de escape. Pues no era ninguna tontería, o sea, prácticamente a un cacharro de estos, como le pusieras una patata cerrándole el tubo de escape, la habían liado, ¿no? Pero bueno, y estos son imágenes de, en este caso, el Verdeja 1, el proyecto del Verdeja 1. Y esta es la imagen que ya la vimos en la conferencia anterior,
que a mí me resulta bastante interesante porque se ve un T26, no sé si lo veis bien, un T26 en comparación con un Verdeja 1, que yo siempre digo que el Verdeja, sobre el papel al menos, era superior al T26. La configuración que tiene, con la torreta, la cámara de combate retrasada, pues es más moderna, digamos, que la del T26, y además la gran ventaja táctica que tiene es que tiene mucha menos altura, y aquí se percibe claramente. Entonces, al tener menos altura, la silueta es menor y eso le daba una gran ventaja táctica. Pero, como he dicho anteriormente, pues en comparación con los vehículos que ya estaban en el teatro, digamos, en aquella época, pues claro, el proyecto ya, como muchos otros en la historia de los medios acorazados españoles, pues ya nació desfasado, ¿no? Y estos son imágenes del Verdeja, este es el Verdeja 2, que la diferencia que tiene con el Verdeja 1 es que la torreta, la cámara de combate, la tiene adelantada, ¿ok? Y también os he traído algunas imágenes de piezas que se desarrollaron basándose en el carro de combate Verdeja. Por ejemplo, una pieza de artillería autopropulsada con un cañón de 75. Esto es un tractor de artillería que está en la Academia de Infantería de Toledo, en el museo, que lo podéis ver, bueno, en los jardines, digamos, exteriores. Y aquí también veis fotos bastante antiguas de la misma pieza que hemos visto antes de 75 milímetros. Está transportando un carrillo de munición. La gran ventaja del Verdeja, como hablé anteriormente, era sobre todo, una de ellas era su sistema de cadenas que conoceréis, que consistía en que, digamos, por decirlo de alguna forma, la cadena abrazaba la rueda, en vez de llevar, digamos, como pivotes que se introducían entre cada rodamiento, ¿no?, de la rueda, pues la cadena abrazaba la rueda, de forma que el famoso descarrilamiento de la cadena pues era mucho más difícil que se produjera, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al siguiente punto, que son los programas de adquisición de armamento alemán. Bueno, este tema, ni que decir tiene, que está, bueno, podéis adquirir un montón de libros donde os van a hablar, si no los conocéis ya, que seguro que los conocéis, donde se habla muy en detalle de los programas del programa VAR. Lucas Molina, por ejemplo, tiene libros, bueno, y su tesis doctoral tiene libros sobre todo esto mucho más detallados. Yo solamente voy a dar aquí unas pinceladas, ¿no? Lo primero que quería comentar es que antes del programa VAR y de los otros, pues el ejército español ya había adquirido en el exterior material militar, con anterioridad. Ya había adquirido cañones antiaéreos Oerlikon, incluso licencias para fabricarlo aquí en España, y también incluso en la propia Alemania ya había adquirido armamento. Es decir, el programa VAR no fue el primer armamento, la primera equipación que llegó aquí, ¿no? ¿Por qué se llevan a cabo estos programas? Pues porque hacia 1943 la balanza import-export, digamos, de España con Alemania, pues estaba muy descompensada, y estaba muy descompensada a favor de España, ¿no? Entonces, España, por ejemplo, exportaba el 50% del wolframio que consumía Alemania, el 90% de la ambligonita, que se usa para producir litio, baterías, etc. El 100% del zinc se extraía de aquí, de España, y otro montón de minerales, ¿no? Florita, mica, muchos de ellos estratégicos, ¿no? Berilo, hierro, en fin. Pero casi lo más importante era el tema de la exportación de naranjas.
que Alemania carecía, bueno, no que careciera, pero bueno, dependía mucho de ellas para evitar, como sabéis, pues enfermedades propias de la gente de mar y, en fin, entonces casi era más imprescindible la exportación de naranjas española que a lo mejor que la de otros minerales, ¿no? Para evitar el escorbuto de la tripulación de las tripulaciones de submarinos y tal. Entonces, cada año se producía una visita de misiones militares españolas a Alemania, y se iban adquiriendo pues cañones de costa, armamento de la firma checa ZB que se habían hecho con ella los alemanes, etcétera. Y el 1 de diciembre de 1942 se establece un acuerdo comercial que será el punto de partida del programa BAR y que tendría como fecha de finalización en noviembre de 1943. En enero de 1943 llega a Berlín una comisión extraordinaria para material de guerra para decidir qué es lo que se quería y lo que finalmente se podía adquirir en ese programa de armamento, y estaba al mando inicialmente del capitán de navío don Santiago Antón Rozas, pero que luego sería sustituido por el general Martínez Campos, Carlos Martínez Campos. Entonces, si os habéis documentado sobre el tema, pues los tratos iniciales, claro, pues eran fantásticos, ¿no? O sea, eran adquirir 250 Panzer III, que tenían un cañón de 50 milímetros, y era, digamos, como el carro de crucero estándar del ejército alemán de la época, porque no era el Panzer IV ni nada de eso, era el Panzer III, y 250 Panzer III y 100 Panzer IV, con un cañón de 75 milímetros. Pero claro, eso era lo que querían pedir los españoles, ¿no? La comisión alemana, al mando del general Becker, pues lo deja todo en 20 Panzer IV, modelo H, 20, que fueron los que llegaron, y 10 Stuck 3, modelo G. Y en el contrato, pues se incluían 2 Panzer III, pero esos no llegaron nunca. Por supuesto, en el programa llegaría también, como sabréis, otro material, ¿no? O sea, cañones de 122 de 46 calibres capturados a los soviéticos, cañones de 88, los Flak, direcciones de tiro, fonolocalizadores, 100.000 cosas. Pero bueno, aquí, claro, vamos a centrarnos en el material, digamos, acorazado. Luego, posteriormente, el señor Eltze, no sé muy bien cómo se pronuncia, que era presidente de una de las empresas que estaba, digamos, metida en ese mundillo de mercadeo de armamento, pues se idearían otros planes, otros programas que se llamaron Ankara y Eltze, que se consideraba la entrega de hasta 100 Panzer IV, 33 de ellos en el Ankara y 67 en el otro programa, pero bueno, esto nunca llegó a materializarse, nunca llegó a nada. Y un dato curioso, que siempre se está hablando de ello, ¿no? Es que también hubo la idea de adquirir un Tiger. Ya sabéis que yo digo Tiger, no digo Tiger. Pues el general jefe de la quinta sección del Estado Mayor del Ejército, en un documento, pregunta por la adquisición de un Tiger, pero ya está. Eso es todo lo que parece ser que hay realmente documentado. O sea, una pregunta que, digamos, es que... Además, yo creo que también es una cuestión de... A lo mejor es un error en la nomenclatura, a lo mejor ese coronel llamaba a todos Tiger. A lo mejor, ¿no? O sea, que es lo único que hay un poco que se sepa de verdad de ese hipotético Tiger que podría haber sido español. Y entonces, en conclusión, desde 1944 hasta 1949 no llega ningún otro material acorazado al ejército español. Lo único que tenemos son los T-26, los Panzer I
modelo A y B de la Guerra Civil, los L335 italianos y no más, ¿vale? Bien, pues aquí vamos a ver otro bloque de imágenes, en este caso del Panzer IV, modelo H, que luego vamos a ver algo de él. Pues aquí en maniobras hay fotos pues bastante curiosas, no sé si conoceréis, bueno, algunas a lo mejor sí las conocéis, ¿no? Porque ya sí que han sido publicadas, pero otras no creo, porque ya son más peculiares. A mí una de las que más me gusta es esta de aquí, esta de aquí, sobre todo porque se ve pues el Panzer IV alemán con un Jeep ya de la ayuda americana, que luego hablaremos de ella, y es una imagen, bueno, pues un poquito curiosa, ¿no? Y esta también me gusta mucho, sobre todo por la figura del pater sempiterno en las unidades del Ejército de Tierra español, y también porque se ve una muestra en esta foto y en esta de aquí, bueno, y en todas un poco, pero sobre todo en estas dos, una muestra de la uniformidad de las unidades acorazadas españolas de la época. Y bueno, estos son imágenes del Panzer IV modelo H, que era el SDKFZ-161, digamos como modelo de ingeniería, y que, como a lo mejor sabéis, se empezó a desarrollar hacia mediados de los 30, y fue yo creo que fue el único carro de combate alemán, o de los pocos, yo creo que el único, que se estuvo fabricando de manera ininterrumpida durante toda la guerra. Durante toda la guerra se estuvo fabricando y fue uno de los que más se fabricaron, hasta 8.000 y pico unidades, 8.500. Y ahora vamos a ver un poco los diferentes modelos. Su función, sobre todo, era servir de carro de apoyo al Panzer III, que era, digamos, como el de ruptura. De manera que el Panzer IV lo que hacía era, de alguna forma, cubrir los flancos de la punta de lanza, del punto de ruptura de los ataques Panzer, pues cubría los flancos el Panzer IV. El carro, digamos, de crucero era el Panzer III. Inicialmente estaba dotado de un cañón de 75 milímetros corto, de 24 calibres, que lo habréis visto, supongo, en muchas imágenes, tal, un cañón así achatado, porque era un carro también pensado, digamos, como para el apoyo a la infantería, como el apoyo de fuego a la infantería. Y hubo, pues, diferentes modelos, ¿no? El modelo A, pues, tenía un motor de 250 caballos, un blindaje de 14,5 en el casco y 20 milímetros en la torre, que luego se iría ampliando en los siguientes modelos. Está el B, el C, etcétera, y luego ya llegamos al modelo E, que se empieza a fabricar ya comenzada la guerra, y fijaos que ya tiene 50 milímetros de blindaje frontal. Y se amplía la anchura de las cadenas, cosa que era bastante interesante. Ya sabéis que uno de los factores clave de la preponderancia de los carros soviéticos, según mi opinión, preponderancia, era precisamente la anchura de sus cadenas, que le permitía tener bastante más movilidad todoterreno que a otros carros de combate de la época. El modelo F, pues ya porta un cañón F2 de 75 milímetros y 43 calibres, o sea, bastante más largo ya que el original de 24. ¿Sabéis lo que son los calibres, no? ¿Hay alguien que no lo sepa? O sea, la longitud del cañón, sí, ¿no? Lo sabéis todos. Perdonadme, que he parecido a lo mejor un poco estúpido. Bueno, bien, y entonces este tenía la longitud del cañón más larga y, en consecuencia, pues era más apropiado para enfrentarse ya pues a los T-34 y a los KV-1 pesados soviéticos. Bueno, a los KV-1 bastante mejor si no lo hacía, ¿no? Pero bueno, ya era más apropiado para enfrentarse a ellos que en versiones anteriores.
¿Mm? Y ahora pasamos al modelo que estuvo aquí en servicio en el ejército español, los 20 que llegaron, que fue el modelo H, ¿vale? Que tenía ya 80 milímetros en el frontal, que son 8 centímetros, no está mal para la época, y en el caso de los que llegaron aquí a España, en una sola plancha del blindaje, porque los hubo inicialmente con dos planchas, y con faldones laterales, los faldones contra las cargas huecas, tanto en lo que es el sistema de rodaje en las cadenas como en la torre. Aquí en España los faldones se retiraron. ¿Ok? El peso que tenía el carro es de 26 toneladas aproximadamente, y el cañón vuelve a ser un modelo 40 de 75, pero vuelve a aumentarse la longitud del cañón, de 48, de 43 calibres a 48. A nivel táctico, pues se dice que era muy pesado por la proa, y entonces tendía, como todos los carros que son muy pesados por la proa, tendían a cabecear. Y a tener problemas en la transmisión. Bueno, los problemas en la transmisión lo tenían casi todos los carros alemanes que empezaron a pesar mucho. Una velocidad de 38 kilómetros por hora, y bueno, al modelo H, que es el que estuvo en servicio en España, pues se le conoce con el término de long road, que es tubo largo. Vale, vamos a seguir hablando un poco de ellos. Llegaron equipados 12 de ellos con las radios 10U, y 2 con las FU2, que eran, digamos, como más potentes. ¿Cuál es un poco la historia? Pues van 26 oficiales, suboficiales y especialistas del cuerpo auxiliar subalterno del ejército, lo que son ahora los especialistas, y hacen un curso de especialización en Bunsdorf al mando de los comandantes Joaquín de la Cruz Lacazi y Manuel González Citra. Y bueno, pues entran las primeras 18 unidades entran por Irún para ser trasladadas a Madrid y a Sevilla, y en los manuales, por ejemplo, de instrucción y de mantenimiento aquí en el ejército español, pues se les conoce como modelo 4 serie H o Maybach T4. Lo digo por si veis manuales, por ejemplo, de estos originales del ejército de tierra, pues suelen llevar esa nomenclatura. Y llegó pintado en Mittelgelb, que es una especie de color arena, claro, y blanco el interior. Sabéis que en el MUMA, en el Museo de Medios Acorazados de la base del Goloso, podéis ver uno. Bueno, lo habrán puesto a funcionar ahora, porque yo estuve trabajando en él, y en las primeras fases, digamos, y había un problema, con una biela, creo que era, y tal, y bueno, pues no sé si lo habrán resuelto, parece que sí, ¿no? Pero bueno, es una maravilla. Bueno, los carros, según llegan, pues son asignados a la división acorazada Brunete número 1, se mandan 10 al Regimiento Alcázar de Toledo número 61, que tiene la sede en Madrid, y 10 al Regimiento Brunete 62 de Sevilla. Cada uno de los dos regimientos está dotado de una compañía con un vehículo de mando y 3 secciones de tres carros cada una. Y estos carros, pues al final serán sustituidos nada más y nada menos, como veremos luego, por los M47 americanos. Hasta la llegada de los M47 sería lo único que había, esos 20 carros, y los 10 Stug que veremos ahora, fue lo único que hubo. Hay unas fotos por ahí, vamos, yo sé dónde están, pero que no me las dejan, unas fotos súper curiosas de maniobras donde se ve, no sé si las habréis visto, M47 con T26. Nada más llegar los M47. Eso sí que es curioso de ver, porque ver un Panzer IV y un Jeep, dices, bueno, lo he visto a lo mejor en algún documental de la Guerra Mundial, ¿no?
pero un M47 en maniobras con un T-26, tela, ¿eh? Bueno, entonces cuando llegan los M47 de la ayuda americana, los Panzer IV son enviados, como larga tradición en el ejército español, por ventura o desventura, a las unidades de caballería. El arma de caballería es un poquito el patito feo, ¿no? Le llega a lo último y tal, ¿de acuerdo? A partir de 1950, los regimientos de caballería Santiago, Almansa y Farnesio, pues reciben, ¿no?, en ese trasvase de material, reciben una sección cada uno de Panzer IV que convivirían con los primeros M47 de la ayuda americana. Y el final, como a lo mejor sabéis, de estos vehículos, pues fueron que se vendieron nada más y nada menos que a Siria, y que algunos de ellos sirvieron, actuaron en la guerra de los sirios y hasta la del Golán, en posiciones fijas y tal. En una feria de modelismo hace relativamente poco, antes de la pandemia, claro, que fui, vi maquetas de los Panzer IV, con las ametralladoras que les montaron, las ametralladoras soviéticas de SHK de 1270 en la torre, que también es muy curioso verlo, ¿no? Un Panzer IV con las ametralladoras pesadas soviéticas encima. Bien, y esto es un bloque de imágenes que os he preparado de los cañones de asalto. Ahora veremos qué es un cañón de asalto y todo eso. Los Stuck 3 que llegaron, modelo G, que llegaron aquí a España, pues en maniobras, desfiles y formaciones. También podéis ver, bueno, Stuck 3 hay varios conservados aquí en España, hay uno en el MUMA, yo creo que hay otro en el Museo Militar Regional de Artillería de Cartagena. En Zaragoza hay otros, sí, yo creo que hay varios, ¿no? Bueno, de todas formas, en muchos de estos libros encontráis los datos de dónde están conservados. Que, por cierto, no me canso nunca de decirlo, si alguno no conocéis el Museo de Artillería de Cartagena, es excepcional, si alguno no lo conocéis. Bueno, vamos a hablar un poquito del Stuck 3. El modelo G, que es el modelo de ingeniería SDKFZ 142/1. En septiembre, a primeros de 1943, viaja una delegación militar española a la Escuela de Cañones de Asalto de Göteborg y para familiarizarse con las piezas y todo eso, y las 10 unidades que son contratadas en el programa VAR, pues llegaron a finales de noviembre de 1943 por ferrocarril. De esas 10 unidades, 7 habían sido fabricadas por la firma Alket y 3 por MIA, por la firma MIA. Y se destinan a la Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería, de manera que no se destinan a una unidad, digamos, operativa de combate, si queréis llamarlo así. Era una unidad de experiencias. Para organizar una batería de asalto experimental con una pieza de mando y 3 secciones de a 3 piezas, aunque se prevé que en caso de guerra, pues claro, se integraría en la división acorazada Brunete. Y estas, digamos que duran menos. O sea, los Stuck, en 1954 se disuelve la unidad y se dan de baja las unidades. Aunque hubo bastantes proyectos para montar piezas de artillería sobre el chasis de los Stuck. Piezas de 105 y 26 calibres, de 88, o sea, el Flak, digamos, eran, digamos, como experimentos que se llevaron a cabo en el polígono de experiencias de Carabanchel. Y estas imágenes que veis aquí a la derecha, pues es de un proyecto de lanzador de cohetes del modelo G1 que se hizo en la Fábrica Nacional de La Marañosa.
ahora ahí en la Marañosa está concentrado, digamos, todos los institutos, digamos, de investigación, por decirlo de alguna forma, de investigación científica, del Ejército de Tierra, en fin, de experimentación del Ejército de Tierra. Y también tiene un museo que se puede visitar, pero pidiendo, si os interesa la ciencia y tal, por ejemplo, ¿no?, en particular, se tiene que pedir cita, pero hay un museo muy, muy curioso. Entonces, bueno, ¿qué eran esto? ¿Qué era un cañón de asalto? Pues un cañón de asalto es una pieza de apoyo a la infantería. No es un cazacarros. Un cañón de asalto no es un cazacarros. Es una unidad, es una pieza de artillería montada sobre un chasis acorazado para dar apoyo a la infantería contra casamatas, nidos de ametralladoras, etcétera. Lo que pasa es que, claro, al final de la guerra se utilizaron como cazacarros, se utilizó todo como cazacarros, ¿vale? Pero realmente no es un cazacarros. Un cazacarros es otra cosa. Un cazacarros, por ejemplo, pues es el Elephant o los modelos de los aliados, ¿no? El M10, el Wolverine o el Hellcat, o en fin, ¿no? Eso sí son cazacarros. Los cañones de asalto son cañones de asalto de infantería. ¿Ok? Estaban basados en el chasis del Panzer III, con lo cual, o sea, el chasis no es el de un Panzer IV, es el de un Panzer III. Y se llegaron a construir, entre todos los diferentes modelos, unas 10.000 unidades. Era mucho más barato producir los cañones de asalto que los carros de combate. Entonces se llegaron a fabricar, por ejemplo, de esto, pues incluso más que los Panzer IV. Un peso algo inferior de 24.000 kilos, una tripulación de 4 hombres, el motor Maybach de 300 caballos a 3.000 vueltas, y daba una velocidad un poco superior a la del carro de combate, el Panzer IV, por ejemplo, y la autonomía, que a mí pues siempre me parecen cortas, las autonomías, pero bueno, de 170 kilómetros. Estaba armado con un cañón, digamos, igual, similar al del Panzer IV, el modelo 40L de 43 calibres, y luego, no, este era el modelo, los calibres eran el mismo que el del Panzer IV-H, de 75-48 calibres, y con la ametralladora de 7,92, tenía 54 proyectiles de cañón y 600 de ametralladora. El blindaje lateral, pues muy escaso, como todos sabéis, ¿no? Los blindajes laterales siempre más escasos, más débiles que el blindaje frontal, y el frontal de 50+30, en dos planchas. Según testimonios, a 1.000-1.200 metros era capaz de destruir un T-34. Pero para hacer frente a los pesados, a los Joseph Stalin II y tal, pues eso tenían que atacarle con suerte, es decir, con con descargas afortunadas y por los flancos. Si no, no había manera de destruir con un Stu-3 a un Joseph Stalin II. Y bueno, los modelos que hay en España pues tenían el mantelete del cañón, ¿no?, que es digamos como la base del cañón, la tenían como la veis aquí, con esa forma ahí, no sé, como tronco cónica y tal, pero los últimos modelos pues se dotaron de un mantelete que se llama Saukov, que lo habréis visto también, que es así lo llamaban cabeza de cerdo, que es mucho más curvado, mucho más aerodinámico, y eso siempre pues ofrece la ventaja de que los posibles impactos pues es más fácil que se desvíen, no como este tipo de manteletes o de, en fin, que hacen ángulo y entonces son un coladero, o sea, porque el proyectil, aunque rebote, por ejemplo, pues se incrusta ahí. Eso lo hicieron también, por ejemplo, en el Panther
en el modelo Panther. Los modelos iniciales, el mantelete del Panther sabéis que era como semicircular, ¿no? Pues los modelos iniciales no tenían la rebaba esa que le pusieron en los modelos finales, digamos, precisamente buscando eso, ¿no? O sea, que los impactos no se incrustaran debajo de la torreta y lo hicieran volar. Y a continuación vamos a hablar de los Trumfi, que son un experimento también muy, muy curioso. Este blindado, el C-15TA, pues llegó en España en 1948. No es un carro de combate, lo estoy metiendo aquí, pues por hablar de algo de lo más significativo, solo por poner algunos ejemplos, porque si tuviéramos que hablar de todos los vehículos de ruedas, imaginaos, no terminábamos aquí en 3 meses. Pero bueno, y lo bueno que tiene también es que es un vehículo que sí que estuvo en servicio, muchísimos años, hasta los años 70. Y durante ese tiempo, hasta que llegó la ayuda americana, pues fue lo más moderno, fue lo único un poquito más moderno que tuvo el ejército de tierra español. Moderno, que no tecnológicamente avanzado, que es otra cosa, moderno. Estos pues serían sustituidos al final por los M113 americanos de cadenas y los Panhard franceses de ruedas, etcétera, ¿no? Aquí parece que dio bastante buen resultado porque, pues era muy fiable mecánicamente, era muy versátil porque se empleó como transporte de piezas de artillería y como transporte de tropas y como transporte de todo, entre otras cosas porque era lo que había, ¿no? Las primeras 36 unidades llegaron en 1948, que ya sabéis que hay una historia que dice que llegaron aquí como tractores agrícolas para que no figuraran como material militar, en fin. Hay otros investigadores que dicen que no, que eso es como un poco otra historia que se cuenta, ¿no? Y llegaron al final a ser pues hasta 150 unidades. Sirvieron en la península y en las plazas africanas y en África, y como os he dicho, pues se emplearon para remolcar pues de todo, piezas de artillería. Aquí, por ejemplo, en estas 2 fotos de la derecha, me ha gustado poneroslas porque veis en la foto superior la ametralladora Alfa, que a mí me encanta, que esa es de aquí española, y que tenía su aquel. Y abajo, fijaos que en el mismo vehículo, pues ya pues con igual que aquí, pues ya con una ametralladora MG mucho más, digamos, moderna, ¿no? Aquí con su camuflaje. Y inicialmente son destinados al Regimiento de Artillería a Caballo número 19 de la División de Caballería Jarama, al Regimiento de Artillería número 13 de la Brunete y a los regimientos de Artillería 11, 41 y 61. Y a la Academia de Artillería de Segovia, que siempre se manda material a las academias para la formación y tal. Y a partir del 58, pues son, digamos, destinados como transportes de tropas a los grupos ligeros blindados de caballería, de Ceuta, Melilla y a los grupos ligeros blindados de la Legión. Al Sáhara llegan en 1960 y están sirviendo principalmente en el Fuerte Chacal, en Etxera, y en Ceuta y en Melilla. Yo creo que esta foto ya es de Ceuta y Melilla, este es de caballería, sí, en los regimientos Montesa y Alcántara. Aquí os he puesto fotos del interior. Era un buen diseño. Claro, dicen difícil, dicen por ahí, no, es que era muy difícil de conducir. Hombre, pues ya, para empezar, le pones el volante a la derecha, cosa que aquí no era el estilo, y ya la lías. Si encima a eso le añades que no llevaban servodirección ni nada, pues mover un trasto de esos pues es complicado, ¿eh? El motor es de 104 caballos, el blindaje pues casi testimonial,
tanto en el frontal como en los laterales y en la parte trasera, y sobre todo, inicialmente algunos se armaron con ametralladoras antiaéreas ZB de 15 milímetros. Aquí, por ejemplo, veis pues los uniformes de la época del ejército español. Bien, y vamos a hablar ya de la primera ayuda americana. En septiembre de 1953, pues como sabéis, se firman los pactos de ayuda y defensa mutua, que se llamaron los Pactos de Madrid, y esos pactos pues consistirían en la entrega de material militar norteamericano y otras prestaciones, pues a cambio de la instalación de bases militares en la península. Entonces ahí llegó pues ya, por decirlo de alguna forma, empezó la modernización del ejército español. Hasta entonces no había empezado. Llegaron infinidad de modelos de vehículos, de ruedas, de cadenas, de piezas autopropulsadas, etc. Pero aquí vamos a hablar de carros de combate y vamos a hablar de los 3 modelos iniciales, que son el carro ligero M24, Chaffee, el carro ligero el carro M41 y el M47, que es un carro medio, un carro de combate medio. Bueno, para hablar de los carros de combate ligeros, del Chaffee y del M41, lo primero que me gustaría comentaros es que el problema que tienen los carros de combate ligeros, y lo han tenido a lo largo de la historia, y sea cual sea el carro ligero, es que siempre se emplean, o siempre se terminan empleando, para lo que no están diseñados, lamentablemente. Porque un carro ligero no está diseñado ni pensado tácticamente para el combate. Y al final, por las circunstancias, pues siempre se ven abocados a verse envueltos en situaciones que no les son favorables. Esa circunstancia, a lo largo de la historia, ha estado pasando con todos los carros ligeros, ha pasado con anteriores y con el Chaffee, con el M41, con todos los carros ligeros. El M24 Chaffee pues, fue el sustituto a final de la Segunda Guerra Mundial, que sí que participó en ella, bueno, pero ya en los últimos estadios de la guerra, de los M3 y M5 Stuart norteamericanos, los carros ligeros norteamericanos típicos de la guerra. En Estados Unidos, o sea, por los americanos, pues fueron muy bien recibidos. En comparación, claro, porque esto consiste en que a lo mejor globalmente pues dices, pues el M24 pues era una castaña. Pues sí, vale, era una castaña, pero claro, si lo comparabas con el M3 Stuart o con el M5, pues no era tan castaña, ¿no? Entonces, al principio fue bastante bien recibido por las tripulaciones porque tenía más blindaje, el cañón era más potente, que tenía un origen de cañón embarcado aéreo de 75 milímetros y bien, pues dijeron, hombre, mucho mejor que el M3 y el M5, pues sí que es. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que al final de la guerra mundial, pues dijeron, vale, esto está bien, pero o sea, no me voy a enfrentar a los carros pesados alemanes, mucho mejor para mi salud, ¿no? Y tal. Luego, durante la guerra de Corea, pues fue el tópico que descubrió el estado lamentable en el que se encontraba el ejército norteamericano de la época, ¿no? Lo mal dotado que estaba. Porque, por supuesto, para enfrentarse a los T-34, cualquiera de los dos modelos, el 76 o el 85, el M24, vamos, nada, o sea, cero patatero. Ya sabéis que hasta que no llegaron a Corea in extremis, pues Sherman y sobre todo los Pershing, los M26, los M46 y sobre todo, bajo mi punto de vista, bueno, sobre todo no, o sea, el mayor peso del combate acorazado lo llevaron los M26 y los M46, pero el mejor carro que hubo, según mi opinión,
en el escenario de Corea fue el Centurion, británico. Y bueno, pues aquí en España pues se desplegaron en el grupo blindado de caballería Dragones de Alfambra, que era la unidad de reconocimiento de la división acorazada, y luego en unidades de caballería, en la división en Jarama, en el grupo de instrucción de la Academia de Caballería, etc. Y aquí hay un poco de polémica, porque yo he oído y he visto opiniones sobre que aquí en España pues dieron... He oído que mal resultado y también he oído lo contrario. Yo me inclino un poco por el mal resultado, porque, bueno, pues tenía un motor doble sincronizado y eso... Aquí en el ejército español, bueno, estos son, como siempre, son opiniones personales. Siempre ha habido, según mi opinión, un problema con el tema de los carros de combate. Y es que muchas veces se dice, no, es que este carro no ha dado buen resultado, o este carro es una castaña. Pero, claro, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el nivel de instrucción de la tropa no era el adecuado. Por ejemplo, cambiando un poco, me estoy yendo un poco, pero bueno, el AMX-30. El AMX-30, pues hay mucha gente aquí del mundillo y tal, aficionado, que echa pestes de los AMX-30 franceses, ¿no? Pero a lo mejor también es que aquí el nivel de entrenamiento, de formación de la tropa, en aquella época, que no estamos hablando de soldados profesionales ni nada de eso, pues no era el adecuado, ¿no? Pues con los M24 Chaffee yo creo que pasó un poco lo mismo. Un poquito lo mismo. Yo, por ejemplo, a mí me han contado que en África, en las guerras de IFNI y tal, pues dieron casi mejor resultado, que luego vamos a ver alguna imagen, los M8 de ruedas, los vehículos de reconocimiento, con el cañón de 37 que los M24. Pero luego hay otra gente que te dice que no, que dieron muy buen resultado los dos y tal. Yo, en fin, no me lo creo mucho de los M24 Chaffee. Una peculiaridad buena, quiero decir curiosa, es que el M24 es el último carro ligero de la serie americana que tiene la rueda tractora, que es la que está dentada, en la proa del vehículo, y no, luego lo cambiaron siempre a la popa. El mismo vehículo, el mismo chasis, fue la base del obús M37, que lo hemos visto en documentales de la Guerra Mundial y tal, de 105 milímetros. En fin, el M24 pues era, en teoría, ideal para proteger a los semiorugas M3 americanos, los COB que se llamaron aquí, camiones oruga blindados, y al final pues sería sustituido los M24 por los M41 y por las autoametralladoras Panhard francesas, las AML 60 y 90, que no vamos a hablar aquí de ellas. Y aquí tenemos imágenes de los M24. Bueno, y alguna, claro, estas es que las he puesto porque se ven los M24 en el desierto y los M8, estos son los que os digo, que hay quien dice que dieron casi mejor resultado, que luego vamos a hablar de ellos, los M8 que los M24 Chaffee. Esto es de la Legión. Aquí también esta foto curiosa, fijaos, un M24 Chaffee con una moto con sidecar, probablemente de la ayuda americana, claro. Imágenes de M24 con jeeps. Esta foto es bastante más conocida, jeeps con... Esto también es en África. Con M24, y aquí veis las cruces de San Andrés para identificación aérea, típicas del ejército español. Y vamos a pasar a hablar del M41. Pues formó parte del programa que el US Army llevó a cabo para desarrollar, después de la Segunda Guerra Mundial, un carro ligero, uno medio y uno pesado.
era un carro mucho mejor, mucho más capaz que el M24, y este, por ejemplo, pues de alguna manera sí que demostró sus posibilidades de enfrentarse con carros soviéticos de la época, como los T-54 en Vietnam y tal, en buenas condiciones. O sea, con las condiciones óptimas, el éxito del M41 sobre los T-54, por ejemplo, pues vale, pero tenían que ser condiciones buenas. Si no eran las condiciones un poco óptimas, era otra cosa. Bueno, llegaron en 1900, los M41 llegaron a España más tarde que los M24 y los M47, de hecho los primeros que llegaron yo creo que fueron los M47, casi a la misma vez que los M24. Los M41 llegaron más tarde, y en menor número, por supuesto, que los M47. Llegaron unas 180 unidades, sirvieron en caballería y al final, bueno, también en infantería, y al final terminarían en las brigadas de defensa operativa del territorio que se organizaron con la reforma del 65, yo creo que es, que se crearon las fuerzas de intervención inmediata y las BRIDOT como fuerzas de defensa operativa del territorio. Y luego, lo curioso también de esto es que se desarrollaron bastantes proyectos autóctonos de aquí en España de modernización, con cañones de alta velocidad de 60 milímetros israelíes, con torres de lanzamiento de misiles contra carro Taum, por la Talbot, la empresa española, con misiles HOT, en fin. Pero bueno, se hicieron un montón de prototipos que no llegaron, digamos, a materializarse. Aquí vemos algunas imágenes del M41, que es uno de mis favoritos, aquí pasándose uno de frenada. Estos bastante bien camuflados con el entorno. Una imagen de 3/4 posterior a babor. Me gusta mucho el M41 a mí. Lo que pasa es que los carros ligeros, pues siempre, pues es eso, que han sido siempre muy mal utilizados. Bueno, esto aquí lo he metido un poco de relleno para que veáis otro de los vehículos más característicos del ejército español de esa época, ¿no? Que fueron los semiorugas, famosos de los M3 americanos, que los hubo en varias versiones, en versiones portamorteros, portapersonal, con sistemas de 4 ametralladoras de 1270, los montajes Maxon de M16. Aquí veis varias imágenes de la historia de estos vehículos a lo largo del ejército español, ¿no? Que también hay alguno en el MUMA. Estos son los M16, los montajes Maxon M16 antiaéreos, que lo llamaban la picadora de carne. Y aquí veis una imagen de un desfile con semiorugas, y abajo lo de detrás son piezas autopropulsadas M44, una imagen mejor de los M16. Un montaje M16 me parece que hay en el Museo Militar Regional de Valencia. Creo que sí. Vale. Y bueno, llegamos un poco a la estrella del parque acorazado que nos trajeron los americanos, que es el M47 Patton. Bueno, pues digo la estrella porque fue el que llegó en mayor número y se convirtió pues en el carro de crucero. De este decir que cuando llegó, porque luego hay mucha polémica, ¿no? Es que lo que llegó era basura. Bueno, había de todo, ¿no? Pero no era basura. O sea, el M47 era un carro que había empezado a entrar en servicio 2 años antes. Era muy, muy moderno, ¿no? Bueno, la historia un poco, bueno, pues fue pues montar una torre de un carro experimental que se estaba desarrollando en la barcaza del M46. El cañón de 90 milímetros, claro, era muy superior a todo lo que habían tenido los carros o sea, el ejército español hasta la época, ¿no? Y bueno, pues fue de la serie americana el último carro en llevar 5 tripulantes, porque llevaba un ayudante del conductor que manejaba la radio y una ametralladora de casco, de proa,
que luego aquí en España fue condenada, fue clausurada, vamos. En el Museo del MUMA lo veis, con las ametralladoras de proa clausuradas. Bueno, y uno de los problemas, yo no sé si habréis hecho la mili alguno, bueno, uno de los problemas que se cuentan del M47 es, por ejemplo, era el acceso de los proyectiles que estaban estivados en la barcaza. Los carros de combate suelen llevar proyectiles de munición estivados o bien en la torre del compartimento de combate, en la torre, o bien en la barcaza, ¿no? Bueno, pues el M47, cuando se te acababa la munición de la torre, pues para coger los proyectiles, porque claro, no eran automáticos ni nada, ¿no? Para coger la munición de la barcaza, pues había una especie de franja así, ¿no?, en la que tú introducías el brazo, cogías el proyectil, tirabas de él y lo sacabas para meterlo en la barcaza, ¿no? O sea, en la torre, ¿no? Entonces, si la torre giraba en ese momento, te quedabas sin brazo, ¿no? El cargador tenía un botón para bloquear la orden del jefe del carro de girar la torre. Es decir, que si tú tenías el brazo dentro y querías y veías que eso se empezaba a mover un poquito, podías bloquearlo y que se parara, si funcionaba el botón. Claro, entonces yo, sí, si funcionaba el botón. Entonces, claro, a mí me han contado soldados de munición de la barcaza, que yo no la saco, que te mete un paquete, vale, daba igual el paquete que le metieran, claro, o sea, que no metían ahí el brazo, vamos, ni por asombro, ¿no? Pero bueno, era un problema real, ¿eh? O sea, pues ese era uno de los problemas cotidianos de los M47. También se llevaron a cabo un montón de modernizaciones, lanzapuentes, dezapadores, de recuperación, mogollón de libros que tenéis arriba, si queréis documentaros más, pues lo encontráis. Y al final, pues serían sustituidos por los M48, como sabéis, los M60 después, los franceses AMX30 y todo eso. Aquí vemos imágenes de los M47 en maniobras. Yo no he podido conseguir las fotos esas de los M47 con los T-26, lamentablemente, pero existen porque yo las he visto. Aquí, por ejemplo, una muy curiosa con uniformes mimetizados. Esta debe de ser de casi recién llegados por los uniformes de las tripulaciones. Pero vamos, representó un paso muy grande para el ejército español, ¿eh? Muy grande. Una representación de los uniformes de las unidades acorazadas, de la época. Fijaos que podéis ver dos modelos de M40 de la boca del cañón, uno en T y el otro recto, digamos. Más imágenes del M47, aquí con un camuflaje de 3 tonos. Fijaos que la rueda tractora suele ir a popa, o sea, detrás. Más imágenes. Esta es muy curiosa, bueno, esto es la misma que la que habéis visto antes del T-26, ¿no? Una simulación de asalto, también con cegándolo, en fin, una fantasía, ¿no? Del cuartel, porque pero bueno. Y esta me gusta mucho porque de esta tengo una serie, lo que pasa es que solamente he traído esta, que es un ejercicio de abandono del carro de combate, ¿no? Y una cosa curiosa que tiene es que fijaos que la tripulación está bajando una ametralladora, una Browning 1919, que luego en la serie de fotos que yo tengo la montan como defensa próxima del carro de combate. Entonces es curioso. Los uniformes color añil de la época, de los carros de combate muy tradicionales, de las unidades acorazadas. Y ya por último, pues hablaros un poco de la ayuda francesa,
que también llegó en aquella época, a raíz de la situación que se crea en Marruecos, ¿no? Donde en 1957 pues, se agrava la situación por incursiones de bandas armadas del Movimiento de Liberación, del Istiklal y del Jaish Tahrir. Y bueno, pues se decide crear una fuerza expedicionaria que incluye 3 grupos de la División de Caballería de los regimientos Santiago y Pavía. Entonces el Santiago no tiene material blindado y es por lo que se decide adquirir material francés, digamos un poquito ad hoc para la operación. Y se compran directamente a Francia 9 autoametralladoras cañón M8, de las que hemos visto, y un M20, que es lo mismo que un M8, pero la versión de mando, que también podéis ver en el Museo del Goloso. Se reciben en enero del 58 en Alcalá de Henares y se trasladan a la playa de Sidi Amán en el Sáhara el 25 y el 27 de enero, o sea que digamos directamente. Y se produce el primer combate el 10 de febrero en la zona de Chera. Eso es lo que os comentaba antes, que hay quien dice que casi dieron mejor resultado los M8 globalmente, ¿no? Con la pieza de 37 que los M24. Bueno, es que utilizarían la pieza de 37 más que la del M24, ni la utilizarían nunca, vamos, o sea, la de 75. Y finalmente, bueno, pues esos se cederían a los grupos ligeros de la Legión, de los tercios Don Juan de Austria, que era el tercero, y el cuarto, el tercio de apoyo que llamaban el Alejandro Farnesio. Y a mediados de los 60, pues los M8 serían sustituidos ya por las Panhard, las AML-60 que iban con un mortero de tiro tenso o una torre con un cañón de 90 bastante interesante, que en la Legión la llamaban renas, a las autoametralladoras. Aquí veis algunas imágenes y ya terminamos. Estos son los M20, el M20 de mando, con Land Rover y tal. Y aquí, pues igual, bueno, aquí se ven los M8 y tal, de la Legión. Y nada más. Esto es todo. Si me queréis comentar algo... Más de lo que quería, pero... Ya te conocía, que no ibas a cumplir. Ya. Bueno. Lamentable, pero... Bueno, como todavía creo que lo va a denunciar hasta las 11, ¿no? Tenemos tiempo para preguntar. Una vez que no... Ya sabía yo que nos ibas a encantar con el tema. Bueno, gracias. Bueno, preguntas. No sé si queréis comentarme algo. Yo hay una pregunta que siempre me he hecho, que es cómo teniendo España, que tenía tanta experiencia en material ruso, no se intentaron comprar material ruso capturado por los alemanes, que tenían montañas de material, cuando Alemania en el 43 ya andaba fastidiada para la producción de su propio material. Eso por un lado. Y luego, que todo lo que he leído, España era un país, bueno, estaba con unos medios tremendamente limitados, y tampoco se hizo nada, por ejemplo, para la defensa anticarro, hasta que llegaron los Instalaza y tal, pues pudiendo fabricarse productos como los Panzerfaust y cosas de estas para suplir la falta de medios, con materiales al alcance de la casa, porque los Panzerfaust esos se hacían en cualquier sitio. Bueno, lo primero que me has comentado del material ruso, sí que llegó mucho material ruso, ¿eh? No me refería a carros. Carros no. Carros no, pero sí que llegó, ya sabes, a artillería llegó a montones de piezas contra carro, y del 122 llegó muchísimo en el programa VAR, incluso, o sea, y era material capturado, ¿no? Igual que piezas checas, etcétera. Carros, ¿comprarlos a quién? A los alemanes, material ruso comprado a los alemanes. Para eso se lo quedaban ellos. O sea, si fueron tan parcos, ¿no? Pienso yo, si fueron tan parcos por los motivos que tú has comentado, ¿no? De que no podían distraer
su capacidad, ya no solo industrial, sino sus necesidades de armamento de su propio material, pues no sé. Yo no lo veo así tampoco como muy factible, ¿no? Es una idea, desde luego. O sea. Y luego, con respecto a lo segundo que me has dicho, pues, hombre, pues un poco lo mismo. O sea, lo del material contracarro, pues sabes que llegaron los cañones contracarro de 75, de los PAC, los alemanes, aparte de los 37. Bueno, claro, o sea, la defensa contracarro y la defensa antiaérea del ejército español hasta hace poco, relativamente, pues ya sabemos, ¿no?, que ha sido siempre un hándicap malo, ¿no? Hombre, lo de los Panzerfaust que comentas, yo qué sé, yo lo veo un poco, es que el Panzerfaust era como una solución momentánea, ¿sabes? O sea, de prisas, ¿no? Entonces, no sé. Sí, es una idea, claro. Por ejemplo, mi padre, que estuvo de guardia joven, a comienzo de los 50, él llevaba un Mosin de la guerra civil, sí, y él le tocaba un fusil ametrallador que era todavía un Dectallaré de la guerra de los de la paellera arriba montada. O sea, que aquí estaba lo que había. Lo que había, claro, lo que había. Lo que había, exactamente. Bueno, hay otra pregunta. ¿El problema de la barcaza se llegó a solucionar? ¿Qué problema de la barcaza? Que si giraba demasiado la torreta y estaba la mano... Ah, no, eso no. Eso son... Nada, eso... Yo quise diseñar unas pinzas o algo. Eso no... No, hombre, a ver, quiero decir que no es que hubiera decenas de casos de mancos, ¿no? Pero claro, pero tú imagínate, o sea, tú imagínate la circunstancia de que te diga, porque claro, es que no sé si me estoy explicando bien, ¿no? Era como dos, claro, porque es difícil, ¿no? Era como dos, pues una trampilla, que no me salía la palabra, era como una trampilla, entonces claro, tú metías el brazo para coger lo que era el proyectil preparado ya, pero como la torreta girara en ese momento, no te preocupes, que aquí tienes un pulsador, que quiera lo que quiera el comandante del carro y tal, lo paras. Sí. Hombre, sí, no, sí funciona. Sí, pero ¿hay alguien más? Sí, claro. Entonces eran situaciones, hombre, pues complicadas y tal. Complicadas.